Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos, Qué bueno, les habla como siempre su amigo Daniel. Esperamos que estemos contentos todos. En esta hermosa tarde queremos que la palabra del Señor nos venga a alimentar como siempre. Ojalá, ojalá que todos y cada uno tengamos la mejor disposición, ¿verdad? La mejor disposición porque Dios nos va a alimentar con su palabra. Pues bien, primero que nada también quiero mandarles un saludo a todos los de la red, que pues la verdad me da mucho gusto, pero mucho gusto que sigan esto, transmitiendo lo de la red. Ojalá que siempre, 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 es un gusto muy enorme, de veras. Y felicidades a todos y cada uno de ustedes, porque pues somos felices de estar con la palabra del Señor. Gracias, Señor. Nos ponemos en oración, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita María, tú siempre nos acompañas, siempre estás con nosotros. Igual, escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quédate con nosotros. Envíanos la luz del Espíritu Santo y que ese espíritu de amor, ese espíritu de sabiduría, se quede con nosotros. Te saludamos como siempre con la oración que el arcángel Gabriel te dijo: Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hace 2 días teníamos la lección anterior. Habíamos visto una parte de la Biblia. Yo espero que les esté resultando pues un tanto interesante, un tanto amena, y pues ante todo que se vaya quedando para ir meditando todas las palabras del Señor. En fin, decíamos que era una recopilación de lo más importante, porque si repito, si pudiésemos tener toda la amplitud de lo que es la historia de la Biblia, pues nos tardaríamos bastante. Y a lo mejor algunos dirían: ay, pues la misma Biblia. Pero no, miren, es muy interesante, mucho, muy interesante, y verán que sí. A medida de que vamos viendo todas estas lecciones, pues créanlo, que les va a gustar y se van a ir enriqueciendo todo el conocimiento religioso que nos falta. Pues bien, hoy vamos a ver lo que son los profetas. Los profetas. Y la palabra de Dios la tenemos por medio de los profetas. ¿Sí? Entonces, ellos son, que por medio de ellos tenemos a la mano la Santa Biblia. Todo lo recopilaron los profetas, y vamos a ver que los profetas, pues en sí, son los que fueron enviados por Dios. Dice, un profeta es un hombre escogido por Dios y enviado para hablar en nombre de Él. Y vaya, qué bueno que nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor por medio de los profetas. Sí, claro, todo el que anuncia la palabra del Señor son profetas. Yo, por la verdad, para mí me quedaría muy grande eso de profeta, ¿verdad? Porque los profetas sufrieron, los profetas caminaron, los profetas tuvieron muchos dones especiales. Yo no. Pero por lo pronto, yo como me llamaría, pues a lo mejor me llamaría, pues, un mensajero. A lo mejor quedaría bien un mensajero, ¿verdad? Más fácil, más sencillo, ¿verdad? Pues bien, dentro de todo lo que es la Biblia hay profetas, pero hay profetas mayores y profetas menores. Y vamos a descifrarlo. ¿Cuáles son los profetas mayores? Se les llama así profetas mayores porque tuvieron muchos escritos. ¿Sí? Profetas mayores porque tuvieron muchos escritos. ¿Sí? Y profetas menores. ¿Cuáles son los profetas menores? Son los profetas que escribieron menos. ¿Sí? Pues vamos a verlo. Los profetas mayores son 6: Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Yo estoy incluido ahí, ¿no es cierto? Y bien, ellos son pocos, son 6, pero escribieron más. Por eso se les llama
profetas mayores, ¿sí? Y los profetas menores son 12, pero escribieron menos, como vemos, y lo vamos a nombrar: Isaías, Jeremías, Baruch, los que escribieron las Lamentaciones, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que hacen un total de 12 profetas. Y esos son los profetas menores. Aunque son menores, son pocos, son 6 nada más, a comparación de los otros profetas menores, pero tenemos que decir que escribieron más, ¿sí? Pues vamos viendo, ¿verdad?, que resulta interesante, ¿verdad? Y hablando de la Biblia, porque es lo que estamos hablando, pues muchas veces vemos, ¿verdad? A veces nos preguntamos, ¿y los judíos usan nuestra Biblia? Una pregunta un tanto inquieta, ¿verdad? ¿Los judíos utilizan nuestra Biblia? Pues así es. Más aún, nosotros usamos su Biblia. Y van a decir, pues ¿cómo está eso? Sí, aunque a nosotros está completa todo, pues ellos debemos de ver que por ellos son los que conocieron primero la palabra de Dios, porque ahí nació la Biblia. Entonces nosotros nos estamos sirviendo también de todo el pueblo de Israel, que es ahí donde Dios se manifestó para que les dijo a todos los profetas todo su trabajo. Pues sí, ¿verdad? Pero en nuestra Biblia tenemos ya el Evangelio de Jesús, que ya es el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, o al revés, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque todo lo que trajo Jesús, pues es importante, ¿verdad? Sí. Pero miren, ellos no utilizan el Antiguo Testamento, ellos solo utilizan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no lo aceptan, ¿verdad? La verdad, eso es lo que nos separa, muchos de ellos, ¿verdad?, que solamente aceptan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creen que Jesús haya venido, por eso ellos no tienen el Nuevo Testamento. No creen que Jesús haya venido. Y curiosamente, lo siguen esperando. Pues vaya, qué barbaridad, ¿verdad? Lo siguen esperando. Por lo pronto, ellos se rigen por su libro que se llama la Torah, que ya lo habíamos visto, que son el compendio de 5 libros escritos por Moisés, ¿sí? Entonces, ellos solamente tienen 5 libros, ¿sí? Y fíjense, eso hace referencia a que los judíos, principalmente los sumos sacerdotes, no creían en Jesús. Nunca lo aceptaron, nunca lo creyeron. Como repito, lo siguen esperando. Y fíjense, si por ejemplo en San Mateo 26 dice, como no creían con Jesús, no creían que Él fuera Dios, el sumo sacerdote, cuando lo tenía ahí presente, que lo iban a juzgar, le dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Hombre? Sí. Dice Jesús, sí. ¿Qué hace el sacerdote? Dice Jesús, sí, soy yo. ¿Qué hace el sacerdote? Rompe sus ropas y dice, ha blasfemado. Ahí está. No creyeron nunca en Jesús, ¿verdad? Entonces, a Jesús, anota el texto bíblico en el Mateo 16:13. Cuando estaba con sus discípulos Jesús, les pregunta por curiosidad, ¿qué es lo que dicen de mí? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y qué dicen unos de sus discípulos? Pues mira, Jesús, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, y otros dicen que eres el profeta Jeremías. Por tanto, vamos viendo que no creían en Jesús.
Por eso repetimos, el pueblo de Israel sigue esperando a Jesús, pues no sabemos hasta cuándo lo seguirán esperando. Por eso decíamos que si la Biblia, pues es así como nosotros tenemos que estar viendo, ¿verdad? Todo esto. Y ahora bien, si seguimos hablando de la Biblia, ¿sí? Lo abrimos, pero fíjense, un trabajo curioso que no lo habíamos visto, ¿verdad? Que no lo habíamos analizado. Por ejemplo, al abrir la Biblia, tenemos que ver que hay, para ver un texto bíblico, primero nos dirigimos al capítulo y después al versículo. Pues bien, pero fíjense, alguna vez les habían dicho quién le puso los capítulos y quién los versículos. Pues bien, se lo voy a decir. Los capítulos se deben a un señor que se llamaba Esteban Lacton, ¿sí? En 1226, y ese señor le introdujo solamente en la Biblia de París, ¿sí? Y por su parte, la división en versículos se debe a una persona que se llama Santos Paganini, quien lo introdujo en la tradición latina, es decir, en la versión latina solamente, ¿sí? Entonces, pero más tarde este trabajo se completó con otra persona que se llama Roberto Esteban, ¿sí? Y eso fue en el año 1551 a 1555. Por tanto, entre los dos, entre Santos Paganini y Roberto Esteban, hicieron posible los versículos. Así que si queremos saber, gracias a quien tenemos capítulos y versículos, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Repito, esto nos va enriqueciendo poco a poquito, esto nos va a servir de mucho para saber que vamos a hacer cosas que algunas personas quizás no lo sepan, ¿verdad? Sí, sí, entonces por eso ya sabemos capítulos y versículos, entonces con toda confianza podemos saber cómo se distribuyó, cuál fue su historia, cómo sabemos cómo estuvo distribuido y sus años, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver otra cosa muy importante. En la Biblia hay muchos textos bíblicos, pero también hay mitos. Sabemos, ¿verdad?, qué es lo que es un mito. Un mito es una palabra griega que significa reflexión, ¿sí? Pero miren, los mitos son cuentos o leyendas. Pues podemos darle los aspectos, ¿verdad? Porque miren, ¿por qué se tiene que meter los mitos en lo que es la Biblia? ¿Por qué? Si los mitos a veces son fantasías, si los mitos a veces son nuevamente fantasías o leyendas, pero ¿por qué se tenía que meter ese tipo de estudio en la Biblia? Porque miren, hace muchísimos años, cuando se comenzaba a elaborar la Biblia, ¿sí?, para que la gente sencilla lo comprendiera, era muy difícil. Entonces dicen los escritores, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pasarla a las personas sencillas, y la verdad va a costar mucho trabajo. ¿Cómo hacerles entender todo lo que hizo Dios? ¿Cómo? De una manera sencilla. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces dice, pues vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo que hizo Dios. Vamos a entenderlo así. Lo que hizo Dios, vamos a hacer lo que le hacía igual a los hombres. Igual que los hombres, Dios está haciendo un trabajo, pero lo está haciendo igual que los hombres. Entonces, pues vemos que era un trabajo duro, ¿verdad? Entonces los teólogos dicen, pues ¿cómo van a poner esos mitos? Pues era necesario. Y optaron por decir, bueno, pues no queda más que, para que se entienda, vamos a poner eso. Que lo que hace Dios lo va a hacer igual que lo que hacen los hombres. Y aquí viene lo más importante, que también se llama géneros literarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una parte muy importante, ¿verdad? Si vamos a ver la creación en el Génesis, capítulos 1 y 2, ¿qué vamos a encontrar ahí? Encontraremos historias, leyendas, fábulas, parábolas, cuentos. Imaginemos, nada más en la Biblia vamos a encontrar ese tipo de cosas, ¿verdad? Leyendas, fábulas, parábolas, cuentos y todo esto. La verdad, a veces tenemos que concientizar, ¿verdad? Y por ejemplo decíamos, si vamos a abrir el libro del Génesis, pues ¿qué vamos a ver?
Lo primero, vamos a ver en el capítulo 2 y 3, la creación. ¿Qué vamos a ver? Veremos que ahí que Dios se enoja, que Dios se compadece, que se pasea por las tardes en el jardín del Edén, ¿sí? Entonces hay esto. Nada de esto debe de entenderse al pie de la letra. Oigamos bien, nada de esto debe de entenderse al pie de la letra, así dicen los grandes teólogos. ¿Por qué? Porque miren, esto lo vamos a ver por muchos motivos y esperemos que lo podamos. Sí, miren, aquí eso entra el mito, ¿sí? Mitos y simbolismos que muchas veces son esto. Y dice, mito es un relato popular que cuenta acciones o hechos imaginarios y fantasías. Por tanto, tenemos que ver, vamos a ver un lenguaje simbólico, ¿sí? Sacado de un suceso, pero no una realidad. Vamos, un suceso, pero no una realidad. ¿Sí? ¿Cómo? Por lo tanto, tenemos que hacer énfasis. Oigamos muy bien, mucho que ver. Por tanto, y por todo esto, quedamos en la conclusión. Los 11 capítulos primeros del Génesis son mitos, no son realidades. No sé si lo sepan ustedes, ¿verdad? Los 11 primeros capítulos de la Biblia son mitos o creencias solamente, ¿sí? No fundadas en realidades. Por ejemplo, ¿como cuál? La creación en 6 días. Dicen que Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo día, que dice, descansó. Ahí está. Aquí vamos a encontrar esto. ¿Ustedes creen que Dios se cansa? ¿Quién lo pudiera decir? ¿Dios se cansará? Ay, ya hice la tierra, las estrellas, la luna, todo lo que da. Ay, qué cansancio. Ya me cansé. ¿Ustedes creen que Dios se haya cansado? Los grandes teólogos nos dicen, no se debe decir que Dios descansó. Quiere decir, Dios no se cansa. ¿Por qué? Porque es espíritu. No se cansa, ¿verdad? Por lo tanto, se tiene que decir, Dios dejó de crear. El séptimo día, Dios dejó de crear, no que se cansó. ¿Sí? Bien. Segundo, Dios hizo al hombre. Dicen que Dios, para formar al hombre, hizo de barro, ¿verdad? A ver que está ahí una canción, con solo barro lo formó. Bueno, ahí dice eso. Pero miren, qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver a Dios que está haciendo un muñequito de barro? Le pone sus cabezas, sus pies, sus manos, y una vez que ya está hecho, dice que le sopló en sus narices y el hombre comenzó a existir. Otra fábula. ¿Ustedes creen que Dios sopla? Dios no tiene pulmones, ¿sí? Dios no tiene pulmones y vamos a ver que se están barrando de lodo. Híjole, pues ya lo hice el hombre, ahora me voy a lavar las manos porque ya me costó trabajo como un alfarero. No, ¿verdad? Resulta a veces increíble, ¿verdad? Pero sin en cambio es una realidad que tenemos que ver, ¿sí? Entonces, otro punto muy importante, ¿sí? Que el árbol de las manzanas, que había el árbol del bien y del mal, y algunos fantasiosamente nos dicen que había el árbol de las manzanas y que Eva se comió la manzana, ¿verdad? Y miren cómo es la gente muchas veces, ¿verdad? Algunos hombres tenían aquí en la garganta una parte que le salía, que decían, pues es que es de la manzana que le dio Eva, y aquí tenían a muchas personas así su garganta, y ahí decían que era eso, ¿verdad? La gente siempre está inventando fantasías, ¿verdad? Pero bien, no hubo árbol de la manzana, el árbol del bien y del mal. Ahí dice que el árbol del bien y del mal sí, pero no nada de que manzana y que todo eso, ¿verdad? No existió, ¿sí? Y que Adán y Eva solamente desobedecieron a Dios porque fueron soberbios, ¿sí? Y miren, ¿quién nos inculcó a pecar? La serpiente. ¿Qué le dice? Come de este fruto. Es que mi Señor se va a enojar. No es cierto.
Es que lo que pasa es que no quiere que el Señor coman de ese fruto, porque si ustedes comen de ese fruto, van a ser como dioses. Ay, dice, ay, pues qué bueno, yo voy a comer de esto, y se lo da a su marido. Entonces, vemos otra realidad, otra fantasía. ¿Ustedes creen que la serpiente hable? ¿O alguna vez habrán visto que la serpiente hable? Yo no he visto ni una. Ningún ser que de la tierra hemos visto que una serpiente hable. Pero, si lo pudieran creer, pues, allá es cosa de ustedes, ¿eh? Las serpientes no hablan. Vemos que todas esas fantasías, todos esos mitos, todos esos géneros literarios están fuera de realidad, ¿sí? Entonces, dicen que los hombres en esos tiempos vivían hasta 1000 años. En el libro del Antiguo Testamento encontramos muchos relatos en que los hombres vivían hasta 1000 años. Otra fantasía. Los hombres, eso es solamente una imaginación, porque para el hombre son muchísimos años. Imaginemos 1000 años. Aquí nosotros no aguantamos 70, 80 años como yo, ¿verdad? Y ya lo estoy aguantando. Pero en fin, todavía estoy ahí, ¿verdad? Pero en fin, es pesado 70, 80 y 90 años, es pesado. Imaginemos 1000 años. Vamos viendo las realidades de todo lo que es en la Biblia, ¿verdad? Entonces, vemos también más en el Génesis 6, el diluvio universal. Dicen que las aguas cubrieron todo el mundo. Y en toda la historia del mundo no hay un relato que diga que hubo un diluvio grande que cubrió todo el mundo. ¿Dónde iba a agarrar Dios tanta agua? ¿Sí? Entonces vemos que pues se ha de haber llovido bastante, ¿verdad? Como en China, ¿verdad? Ahora que hemos visto los noticieros, se están inundando hasta sus casas, todas quedan desaparecidas. Posiblemente, pues sí, ¿verdad? Pero nos dicen que fue diluvio universal, y no fue diluvio universal. Fue una parte solamente, ¿verdad? Sí, entonces también vemos que la Torre de Babel, que unos hombres construyeron una torre, lo fueron construyendo muchos, y dicen que iban haciendo tantas torres que luego hasta se bajaban muchos días o muchas semanas o meses para que bajaran, para traer el material y subirlo. Ahora imaginémonos, ¿ustedes creen que iban a llegar al cielo? 2 motivos. ¿A dónde está el cielo? Ni siquiera se ven ellos. Arriba, abajo, a los lados, no sabemos. Luego entonces nadie ha llegado al cielo, y Dios nos ha prometido un cielo. Dios nos prometió un cielo, pero ¿saben cómo? Tenemos que morir. Solamente muriéndonos tenemos un cielo. Vamos a ver el cielo. Menos no hemos visto que alguien haya ido al cielo sin que se haya muerto. Por tanto, la Torre de Babel pues fue una fantasía, fue un mito, ¿sí? Entonces, si vamos viendo que también en el Nuevo Testamento hay muchos mitos, ¿sí? Nos dice que Jesús lo envió su Padre para que bajara del cielo a la tierra, para que bajara. Bueno, ese es un decir, que Dios mandó a Jesús para que bajara del cielo a la tierra. ¿Y estamos seguros de que bajó? Sí. Algunos sí, como Elías que se fue al cielo, pero son excepciones, ¿verdad? Pero normalmente, eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero miren, si vamos viendo esto, ¿a dónde está el cielo? Arriba, abajo, a los lados, nadie sabe. Pero miren, otros mitos muy importantes de personajes de la Biblia. Fíjese, ojalá que tengamos curiosidad, pero fíjese, por ejemplo, Matusalén, muy viejo, aún a veces dicen, uy, tú ya estás más viejo que Matusalén, así dicen algunos, ¿verdad? Pues bien, a lo mejor ya estoy ahí. Matusalén dice que vivió 969 años, ¿sí? Otro personaje de la Biblia se llamaba Set, vivió 912 años. Otro, Canaim, vivió 910 años. Enoc, 905 años. Malalel vivió 895 años. Y Jared vivió
865 años. Como vemos, es admirable. ¿Podemos creer que han vivido tanto tiempo? Definitivamente no, ¿verdad? Pero entonces muchos cristianos dicen, bueno, hoy se preguntan, entonces, ¿vivieron mucho tiempo esos patriarcas? Claro que no. Entonces, ¿por qué lo afirma así la tradición de la Biblia? La respuesta es clara. La respuesta es muy clara. ¿Sí? ¿Por qué? Dios siempre nos va a recompensar con la vida eterna. Si te portas bien, si tú amas a Dios, recibirás la vida eterna. Entonces, toda persona, todo ser que Dios creó, si se porta bien, lo recompensa con la gloria eterna, con la vida eterna. Entonces, por eso también los israelitas, fíjense, a veces también lo recompensaba. A veces los israelitas pensaban, si la mujer no tenía hijos, ¿qué decía? Es una maldición de Dios. Como que siento que no me quiere, ¿por qué no me da Dios hijos? Entonces, cuando era al revés, las mujeres tenían varios hijos y decían, ay, entre más hijos, más me quiere Dios. Curioso, ¿verdad? Lo que vamos viendo. Y vamos, en el Nuevo Testamento también vemos simbolismos, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas difíciles de entender, ¿sí? Por ejemplo, nada más, solamente que antes de leerlos, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:20, nos dice, cuidado al leer la Biblia, porque ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse privadamente. Es decir, por cuenta propia no se puede interpretar las Escrituras. Repito, 2 de Pedro 1, del 20 al 21 dice, ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse privadamente. ¿Sí? Y vemos el mismo Evangelio de Pedro, 2 de Pedro 3:16, también dice, hay algunos puntos difíciles de entender en la Biblia. Hay algunos puntos difíciles de entender. Luego entonces, ahí está la clave. No podemos entender a nuestro razonamiento, porque la palabra de Dios es inmensamente grande. No podemos compararnos a su sabiduría. Por lo tanto, tenemos que ver cuándo son simbolismos, cuándo es una realidad, cuándo son historias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y lo hemos visto ya, en el Nuevo Testamento lo hemos visto. Si tu mano te hace pecar, córtala. Si tu pie te hace pecar también, córtatelo. Si tu ojo es motivo de pecado, sácatelo. ¿Qué pasó si yo, por ejemplo, estoy viendo una película pornográfica o estoy viendo mal a una mujer? Pues ¿sabe qué? Doctor, sáqueme mi ojo porque ya fue motivo de pecado. Sí, eso, ¿verdad que no? Nadie va a entenderlo de esa manera. Nadie va a entenderlo de esa manera y por lo tanto tenemos que ser un poquito más sensatos para pensar las cosas, ¿verdad? Otro de los ejemplos, sí. Cuando Jesús iba a ser entregado para que lo crucificaran, el apóstol Pedro le dice, maestro, no lo vamos a permitir. Por favor, no vayas, te van a matar. No te vamos a dejar. ¿Y qué dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y uno dice, ay, ¿cómo es posible que le haya dicho que era Satanás? Lo más viable que nosotros hubiéramos dicho, pues mira, tengo que hacerlo, ¿verdad? Sí, no puedes impedirlo. Pero ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Palabra fuerte, palabra que no lo creemos. Sin en cambio, tenemos que entenderlo así. Que le quiso decir, tú no puedes impedirme, tengo que ir, ¿verdad? Sí, otro, Mateo 18, 21, 22. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? 7 veces. Así dice, si mi hermano me ofende, ¿sí? ¿Cuántas veces tengo de perdonarlo? 7 veces. ¿Qué le dice Jesús? No solamente 7, sino 70 veces 7. Respuesta muy bonita. Pero si nosotros llegamos a la ingenuidad, ¿qué diremos? Pues 7 por 7, 49.
son 490 veces, y después de las 490 veces, ya ahora sí me puedo desquitar, ¿verdad? Como simbolismo te dice, no solamente 7, sino 70 veces 7. Entonces, vamos viendo que todo esto es una fantasía, son géneros literarios, son simbolismos, ¿sí? Cuando Jesús iba caminando, encontraba muchos enfermos, ciegos, cojos, inválidos, afilados, como que iba a pasar Jesús por ahí. Entonces ellos desesperados decían, Hijo de David, ten compasión de mí. Y le pregunto, ¿cómo que hijo de David? ¿No es hijo de María? ¿No es hijo del carpintero? ¿Cómo? ¿Hijo de David? ¿Entendemos? Si no lo entendemos, vamos a decir que era hijo del rey David. Y no es. Ustedes lo saben que no. ¿Por qué lo dijeron? Porque del rey David salió Jesús, la descendencia del rey David, nació Jesús. Así, poco a poco se va entendiendo, ¿verdad? Sí. Ahora bien, otro texto bíblico, Lucas 14, 25, 29, dice, quien no odia a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Quien no odia a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Para seguir a Jesús, ¿tengo yo que odiar a mi madre y a mi padre? ¿Quién lo haría? Vamos, es absurdo, es descabellado pensarlo, ¿verdad? Sino en cambio, así dice, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor tiene tantas cosas que discernir, tanto que entender, tanto que comprender, que nosotros a veces no podemos. La palabra del Señor, tenemos que tener mucho cuidado con la palabra del Señor, ¿sí? Y miren, yo les voy a dar un texto bíblico que nunca lo han oído, se lo puedo asegurar que nunca lo han oído. De esto mismo, en el Salmo 137, 9, hasta los espero, se apuntan por ahí. Salmo 137, 9. Salmo 137, 9. ¿Qué dice? Dichoso quien tome a tus niños y los estrelle contra las rocas. ¿Qué podrían ustedes decir con respecto a este texto bíblico? Dichoso quien tome a sus niños y los estrelle contra las rocas. Hasta ahorita no sabemos qué cosa quiere decir eso. Algunos decían que no, que porque hacían invasiones, invadían una nación, y cuando decían, pues bárbaros, aquí vienen y nos matan, nos hacen, pero decían, ojalá que algún día esos que vinieron a matar, un día la paguen. Así puse a entender, pero la verdad no hay una explicación sencilla, pero ven ustedes. Entonces, otro texto bíblico para maniobrar de los muchos que hay, dice, si te dan una bofetada en la mejilla derecha, deja que te peguen también la otra, pon la otra mejilla. ¿Y quién la va a poner, verdad? ¿Quién la va a poner? Sí. Y si vemos también números simbólicos, también los hay números simbólicos. Vean ustedes los simbolismos. También hay números simbólicos. Sí. Aquí está, por ejemplo, Mateo 23, 13 y 29. Las 7 maldiciones a los fariseos. Las 7 bienaventuranzas. Las 7 partes del Padre Nuestro. En Apocalipsis 1, las 7 iglesias. Apocalipsis 2, los 7 mensajes de la iglesia. Sí. Los 7 sellos, los 7 cuernos de los 7 ojos, las 7 trompetas. ¿Sí? Entonces, el 7 tiene un simbolismo muy grande. ¿Sí? Los 7 dones del Espíritu Santo, las 7 virtudes. ¿Sí? Por eso el 7 es el número de Dios. Y dicen por ahí, ¿verdad? Que el demonio quiso ser como Dios. Entonces tenía que ser como 7, que es la perfección de Dios. El número 7 representa a Dios. Pero él, ¿saben qué? Como no pudo, se quedó en 6, 6, 6. Entonces el demonio viene siendo 6, 6, 6, mientras que Dios es el 7, 7, 7. El 7 es número de la perfección. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? También hay otros números simbólicos. El número 10. 10 son los dedos de los pies. 10 son los dedos de las manos. Sí, sí. Los mandamientos, ¿cuántos son? 10, que se llama el decálogo, las 10 palabras, las tablas de la ley, ¿sí? Las 10 plagas, ¿cuánto se los manda?
Dios al faraón que no quería dejar salir, que no quería salir al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces vemos que es importante, vemos como las 10 plagas, los 10 antepasados de Abraham, entre Noé y Abraham, los 10 leprosos, en Lucas 17 que ve 10 leprosos, la parábola de las 10 jóvenes, ¿sí? Las 10 monedas. Pero miren, si vamos viendo números, son bastantes, ¿verdad? El número 40, ustedes lo han visto, lo hemos mencionado mucho. El rey David gobernó 40 años en Jerusalén. El diluvio, 40 días y 40 noches. El castigo que fue a decir a Jonás, al pueblo de Nínive, si no se arrepienten, tienen 40 días para arrepentirse. Entonces, como llegó Jonás, ya no hubo castigo, se pusieron todo de penitencia a la ceniza y ya no hubo castigo. Entonces, ahí está, 40 días. El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo tardó para llegar a la tierra prometida desde que salió de Egipto? 40 días. 40 días, sí. Sí. Jesús es presentado en el templo. ¿A cuánto tiempo? A 40 días después de nacido. Sí. Jesús ayuna en el desierto. ¿Cuántos días? 40 días en el desierto. Vemos que es muy importante todo esto. Vean ustedes cómo sí es interesante la palabra del Señor. Y qué hermoso es cuando nosotros vamos viendo todo esto. Y ojalá, ¿verdad? Ojalá que esto nos concientice bastante. Yo, para mí, pues es un gusto manifestarles todo esto, porque en todo esto siempre hay una realidad. Es muy justo, ¿verdad? Es tan hermoso conocer la palabra de Dios. Créanlo. Intenten un poquito más adentrarnos y van a ver. Nosotros poco a poquito nos vamos a ir enriqueciendo. Nos hace falta mucho conocimiento, mucho conocimiento, pero a través de un tiempecito vamos a ir buscando todo lo que nos hace falta. Hay muchas cosas, repito. Si yo me quiero profundizar un poquito más, tardaría mucho, y a lo mejor dirán algunos, ay, don Daniel, pues mejor cámbiale de Biblia. Pero fíjese que no, siento, y ojalá que no me equivoque, que todo este conocimiento nos enriquece. Todo este conocimiento nos interesa. Todo este conocimiento es de suma importancia para nosotros como católicos. Pues ojalá, de todo corazón lo deseo, que sigamos viendo todo esto. Si hay un poquito más de Biblia, si creo conveniente que ustedes se sigan alimentando de la palabra, o también podemos interferir otros temas, porque hay de todo. Por lo tanto, espero que ustedes se queden contentos, satisfechos. Fue un gusto estar con ustedes. Les deseo que siempre se cuiden, que estén con el Señor y que siempre pidan ustedes por mí y yo por ustedes. Los quiero mucho. Ojalá que estén contentos. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se quede con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Eben Martínez, pues como siempre, por esas amabilidades, gracias. Yo estoy muy contento, ¿verdad? A Iván también, ¿verdad? Betty y Flor, de veras, qué bueno. Yo sabía que estaban sintonizando y ojalá que sea de suma importancia, que les agrade y voy a seguir esforzándome, bueno, si así lo puedo llamar, esforzándome, porque les guste y porque sean siempre conocedores de las cosas de Dios. María Luisa Tolosa, qué bueno, otra que nos sigue acá, ojalá que nos siga sintonizando y vamos a ver cosas muy importantes. Gracias, abrazos y besos, los quiero mucho. ¿Qué pasó, Lucero?